Si se aprueba en el Senado y se promulga, ¿es mejor o peor? Lo primero que hay que decir es que no está claro que se apruebe. Claro. Porque ayer se consiguieron los votos para una modificación. En realidad, lo que pretendía la oposición era derogar la ley, que es el proyecto de Luis Novarecio, pero lo que me decían ayer los diputados, no estaban esos votos, con lo cual no contaron con, por ejemplo, los votos de Milei. Milei directamente se levantó y se fue. Yo querría resaltar eso que estás diciendo, Pancho. Milei, Villarruel y Píparo se levantaron y fueron funcionales al kirchnerismo, de alguna manera. Sí, la ley salió igual en realidad y ellos dicen, esta ley es tan perjudicial como la otra. No sé, habría que ver qué efecto tiene, pero lo concreto es que con 125 votos a favor, 102 en contra y 3 abstenciones, salió la ley. Se espera la semana próxima que se trate en senadores. Milei no la votó, acá está, pide la derogación, pasó al Senado, pero no tendría quórum, creo que había una más. Recordemos que esta ley que rige desde fines de 2021, en realidad fue sancionada a mediados de 2020, provocó, por ejemplo, que los últimos 12 meses subieran 153% los alquileres, muy por arriba de la inflación, que es 115, más o menos. Mira, los barrios donde más subió, Colegiales y Villa Pueyrredón, los dos, 158%. Pasemos a la próxima. En este momento en la capital federal hay nada más que 900 propiedades en alquiler. Si no entendemos que ahuyentar al que pone la vivienda en alquiler es perjudicar al inquilino, no vamos a resolver. No se entiende. Si creemos que son dos antagonistas que no tienen relación, ¿te equivocas? Digo porque hoy a la mañana, escuchando algunos testimonios de inquilinos, me daba la sensación de que no entienden que esto tiene que ser atractivo para el locador, sería. Para el propietario, claro. Para el propietario. No, pero hay una obsesión. Sobre todo hay una organización de inquilinos que yo sospecho de tanta obcecación sobre este tema. No entienden. O sea, pero bueno, sí decirles a los que nos están viendo, no cambió nada hasta hoy. Pues si la gente dice, ¿cómo renuevo el contrato? Todavía sigue rigiendo la ley Lipovetsky. La ley anterior. Bueno, veamos qué incluye esto. Es una reducción del contrato. La ley preveía 3 años, ahora serían 2. La actualización de los montos, que era una vez por año, porque acá el problema es la inflación y la falta de crédito, claro, ¿no? Y si no tuviéramos eso, seguramente no habría obligación de indexarlo. Se puede hacer cada 4 meses. ¿Cómo se hace? Bueno, con un indicador que pueden elegir las dos partes, que puede ser el índice de variación salarial, el IPC, que hasta ahora no se podía, o el índice de precios mayoristas del INDEC. Está la exhibición de bienes personales a quienes registren los contratos. La impresión es que con una inflación en estos niveles y sin crédito no va a ser suficiente, ni siquiera con esta ley. Bien. Los índices que mencionaste, los 3 índices, ¿son los únicos o puedo yo pactar otro índice? No sé, el precio de la soja, el precio Se puede pactar cualquiera. Libremente, bien, claro. Okay. Libremente. Me parece que la mejora es esta, ¿no? Que se acortan los plazos y... bueno, y 2 años también, es más razonable que 3. Es un poco más razonable, más parecido a lo que había antes. Claro. De todos modos, el incentivo o el desincentivo es que perdés plata. Entonces, acá por eso yo quería terminar, me parece, si tenemos la frase... Ah, bueno, pará. Esto es lo que mostrabas anoche que me impactó. Esto es lo que mostraba anoche, que es lo que va... Mirá, en celeste tenés un ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes y 4 y 5. Fíjate cómo cae la oferta, desde 2015 hacia acá, empieza a caer justo cuando yo te decía que empieza a regir la ley. Claro. Este es el pico de oferta. Fíjate, es estrepitoso y en los últimos 5 años es el más bajo. Metés la ley y destrozás el mercado. Claro. Y el que más cae, a ver, estaba viendo el que más cae, bueno, es el de ¿no? Me parece, el de 4 y 5 ambientes. Y pongamos el precio, que era un poco lo que decía recién. Tenés en azul los alquileres, fíjate, muy por arriba de la inflación. Pero va más o menos, si vamos a marzo de 2011, más o menos hay una correlación, ¿no? Claro. El problema sigue siendo la inflación y el desafío es que sea atractivo para el propietario. Si no entendemos esto, no entendemos nada, y por eso quería terminar
con una frase famosísima de Adam Smith. Pido disculpas por la cita porque sé que hay gente que lo irrita. Pero porque sos un oligarca de derecha. Pero mira, de la riqueza de las naciones. No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Porque en realidad me encantaría que hubiera un mercado de buenas personas, con buena voluntad, pero no todo el mundo es bueno. Entonces el sistema tiene que contemplar a los buenos, a los malos, a los egoístas y a los generosos. Y acá me voy a poner libertario. Ya que lindo, Mirá. esto me lo recortan esta parte y me lo repiten hasta la eternidad. Está probado en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina la primera regulación a los contratos de locación se hace en el gobierno, el segundo gobierno de Perón. El que va del 52 hasta que lo derrocan. Ahí se pone la primera regulación. Desde entonces hasta hoy, cada vez que hubo una regulación, empeoró la situación. ¿Por qué? Porque Vélez Arfield, que era recontra sabio, cuando hace el Código Civil dice que se pongan de acuerdo las partes. Entonces, bajo el pretexto de que cambió la situación económica, que hay menos vivienda, cada vez que se metió el Estado, no protegió al inquilino. Lo sometió a esto que vos estabas mostrando recién. Y tiene razón el compañero Adam Smith, definitivamente. Pero bueno, hasta andá que lo entiendan, ¿no? Querés proteger al inquilino, pero restringís la oferta, entonces es el efecto contrario, le sube el precio. ¿Qué es lo que pasó? Tan elemental como eso. Bueno, gran informe, Pancho, Bueno, que muchas gracias. ayer en la Cámara de Diputados, insisto, ¿aprobaron la ley? No, solo tiene media sanción. Falta Senado y promulgación. Mario Negri, el cordobés, hablaba del tema. E inmediatamente se pusiera en consideración un dictamen de minoría nuestro, que por supuesto no es una panacea, lo ideal hubiese sido la derogación, pero que resuelve dos temas muy importantes. Primero, derogamos lo de los 3 años y volvimos al viejo esquema de los 2 años para los alquileres. En segundo lugar, dimos de baja la indexación anual que tanto torturaba a los inquilinos. Y por supuesto agregamos un menú de índices que en libertad pueden elegir entre las partes para indexar, y le pusimos un piso mínimo de intervalo de 4 meses, no un año, a partir de los 4 meses. Bueno, ahí estaba resumiendo un poco lo que planteaba Pancho. No se logró la derogación, hubo este proyecto que no es la panacea, dice Negri, pero bueno, ahí está, ¿no? Y el argumento del oficialismo es el de Germán Martínez, presidente del bloque de diputados, que decía esto. Terminaron aprobando algo que claramente es una involución para los inquilinos. Pregúntele a los inquilinos si que le bajen el tiempo de los contratos de 3 a 2 años es a favor o en contra. Pregúntele a los inquilinos si que el tiempo de actualización en el valor de los alquileres de 1 año llevado a 4 meses a favor o en contra. Ahora hay una fórmula que nosotros sabemos que no nos gusta el resultado final, pero no por la fórmula, sino por los elementos que tienen que ver con una dinámica inflacionaria que nosotros queremos solucionar, pero que sabemos que todavía no solucionamos. Pero ahora tienen que ir a pactar con los inquilinos a ver con qué índice se termina acordando la actualización de los contratos. Me parece que han hecho un chiquero donde los únicos perjudicados son los inquilinos. Puedo hacer un calificativo que no es personal, no lo conozco al diputado Martínez. Es mi provincia, me parece, de Santa Fe, Sí, ¿no? de Santa Fe. No tengo el gusto de conocerlo. El mayor de los respetos y admiración como persona. ¿Puedo decir algo funcional? ¡Qué burro! Pero qué burro jurídico que es. Pero de verdad, qué ignorante desde lo jurídico. El mayor problema no es el índice de 4 meses, el plazo. Es que hicieron un zafarrancho que sacó de la oferta de propiedades a los locadores que no quieren por esto. Y los inquilinos están desesperados porque no tienen dónde ir. ¡Qué burro que es! Mirá, Luis, estaba repasando ayer los números de Argenprop, Sí. que decía que el promedio de lugares en alquiler en Buenos Aires es 2.400. Ahora en este momento hay 600 para esa página. De 2.400 a 600. Claro. Pero qué burros que tenés, son. Pero no pueden ni ante la evidencia. Ayer creo que López Murphy decía que la evidencia, viste, cuando vos haces un poco de investigación científica, qué burros. ¿No se dan cuenta cuántos inmuebles hay en la capital? En este momento, según la página Argenprop, 600 propiedades puestas en alquiler, cuando el promedio había sido 2.400. Depende, algunos dicen 900, pero digo, cayó drásticamente. Entonces, y además tenés la prueba de por qué cayó. Claro. Está bien, la inflación
Si no tuviéramos inflación no estaríamos discutiendo esto, Obviamente. si hubiera crédito tampoco, ¿no? Obvio. Eso está Pero ¿sabés qué va a pasar? Lo que ya está pasando. Desborda. Por supuesto. Desborda por afuera. Cuando vos decís, hay una ley que no es... Entonces el inquilino desesperado arregla con el propietario, hagamos un contrato de 6 meses, que técnicamente no está permitido, actualicémoslo en dólares, que técnicamente no está permitido, hagamos una suerte de renovación del viejo contrato por 3 meses, que no está y te pones de acuerdo. Porque además ahí tenés ahí sí un fenómeno global, que es el de los alquileres temporarios en dólares, que existe en todo el mundo, pero nosotros a esa discusión, que es válida, le agregamos lo nuestro, como siempre. Al final lo hice enojar a Olivera, que, No, que él es un correcto. es que no me... ¿Sabés qué? Me da la sensación de que muchos de los que votan ni siquiera se metieron en este problema. Burros, pero burros, como me decía un profesor mío de teología, de ignorancia invencible. Él me decía, el problema suyo, ¿sabe cuál es, Novarecio? Usted es un